¿Escuchan? Buenas noches, profe. Sí, se escucha. Bien, gracias, Leonel. Bien, hoy vamos a iniciar con la última clase práctica, con el tema de secado. Sí, es el último práctico que ustedes lo van a tener en algunos grupos para presentación del trabajo práctico y otros para el tema del caso de estudio. Recuerden que mañana se habilita a las 8 de la mañana el caso para cada uno de los grupos y a la tarde tendrían la consulta para realizar, ¿sí? Eso no se olviden. En este trabajo práctico de secado, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver es una de las operaciones que se realiza al final de un proceso. Nosotros podemos tener un proceso donde cuente de varias operaciones unitarias, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una de ellas la destilación, donde vamos a conseguir un producto destilado que nos interesa. Y luego, ¿sí? Podemos lograr que ese producto destilado se enfríe, ¿sí? Con otro tipo de corriente. Y lo que viene a ser la operación de secado siempre va a estar al final, o sea, cuando nosotros queremos tener un producto granular y con una cierta humedad, ¿sí? De hecho, queremos que sea baja, ¿sí? Esta operación se va a encontrar al final. Es por eso que, por ejemplo, si la comparamos con evaporación, ¿sí? Al secado, hay una diferencia importante y eso reside en que, por ejemplo, en la evaporación, la cantidad de agua que se elimina, recuerden ustedes que teníamos soluciones, en general trabajábamos con soluciones acuosas de sal o jugo, ¿sí? Lo que se estaba evaporando era agua, ¿sí? En este caso también se va a evaporar agua, pero las cantidades que se eliminan al ser una etapa al final del proceso es relativamente pequeña comparado con lo que se elimina en evaporación. De hecho, en evaporación es tan grande la cantidad de vapor que se va generando que lo utilizamos en otros equipos evaporadores. Entonces, acá esperen un ratito, chicos, que justo estoy en casa y me están tocando la puerta. Ahí regreso. Bien, ahí estoy de regreso, no era acá, era al lado. Bueno, les decía que esta operación es una de las operaciones que se encuentra al final del proceso y vamos a incorporar algunos términos que de hecho también ya lo estuvimos viendo en humidificación, ¿sí? Y que tiene que ver con todo lo que viene a ser los diferentes datos que encontramos en la carta psicométrica, ¿sí? Vamos a hablar de la humedad, nos va a interesar la humedad del aire, la temperatura del aire, ¿sí? Y acá en secado, ¿sí? Vamos a adicionar lo que viene a ser la humedad del sólido, ¿sí? Hay dos formas de representar la humedad del sólido. Una es en base seca y otra es en base húmeda. En general, ustedes van a encontrar en bibliografía y nosotros trabajamos para la humedad en base seca, le colocamos, ¿sí? Una comilla, ¿sí? X comilla, ¿sí? Y en base húmeda solamente lo identificamos con X. También suele encontrarse, por ejemplo, la humedad en base húmeda como H y H asterisco o H comilla, ¿sí? Para la humedad en base seca, ¿sí? Depende de la bibliografía con la que se trabaje, se tiene la identificación. Pero como ustedes habrán visto, ¿sí? En la introducción a la clase práctica está con X, ¿sí? X para la humedad en base
húmeda, ¿sí? Y X' para la humedad del sólido en base seca, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque en el desarrollo de problemas se les va a identificar, ¿sí? Si se trata de la humedad del sólido en base seca o en base húmeda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sólido, ¿sí? Que tiene humedad, o sea, tiene agua interiormente el sólido, ese sólido, que es un sólido húmedo, va a estar constituido por el sólido en sí más el agua. ¿Sí? Entonces va a tener el peso del sólido seco más el peso del agua líquida que está contenida en ese sólido. Ese sería el peso del sólido húmedo. Bien, ahora, si yo quiero identificar, ¿sí?, la composición de agua que tiene ese sólido húmedo, lo puedo hacer de dos maneras, a partir de la humedad en base húmeda o la humedad en base seca. La humedad en base húmeda, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Sí? Es la cantidad de agua, ¿sí?, que yo tengo en mi sólido sobre, o sea, la relación sobre, ¿sí?, la suma de la cantidad de sólido seco que tengo más la cantidad de agua en ese sólido. ¿Bien? Eso es la humedad en base húmeda, la humedad del sólido en base húmeda, que es que es equivalente cuando nosotros tenemos la solución. Decimos el soluto A, ¿sí?, en relación a la masa de la solución. Y la masa de la solución tiene la masa de B más la masa de A, ¿sí? Eso sería el equivalente. Y cuando nosotros trabajamos con base seca, lo que hacemos es, tenemos la cantidad de agua que tiene ese sólido sobre, ¿sí?, la cantidad de sólido seco. ¿Sí? Solamente es la cantidad del sólido seco, o sea, la cantidad del agua sobre la cantidad de sólido seco. Y lo que nosotros denominamos allí, le decimos exento de agua, ¿sí? Porque digamos, la relación está dada solamente por el sólido seco, no por el sólido seco más el agua. ¿Bien? Esto sería equivalente a lo que nosotros trabajamos en exento en absorción. Entonces, dependiendo de qué es lo que se tenga en el problema, ustedes van a tener que pasar la humedad en base húmeda a base seco, de base seca a base húmeda. Entonces, si es que no les identifica claramente en forma escrita el problema, seguramente se lo va a identificar con X' o X. ¿Me entendieron allí, chicos? Sí, profe. O sea que con la relación esa nomás de la ecuación simple, yo pensé que se lo pasaba con tabla o algo por el estilo. No. Solamente es, por ejemplo, si ustedes tienen la humedad del sólido en base húmeda y la quieren determinar o colocar en base seca, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es colocar el valor que tengan de humedad en base húmeda sobre 1 menos, ¿sí?, el valor de la humedad en base húmeda. Y si es al revés, digamos, va a ser la humedad en base seca sobre 1 más la humedad en base seca. Entonces, dependiendo en qué base está, ustedes, si necesitan esa base, la utilizan, y si la necesitan pasar a base húmeda o base seca, va a depender las diferentes ecuaciones. Algo importante que hay que tener en cuenta también en los tipos de secadero que se tiene, ¿sí? El tipo de operación, cómo operan, digamos, estos secaderos. Ahí están los secaderos discontinuos y los secaderos continuos. Los secaderos discontinuos, en general, ustedes lo han visualizado en alguna panadería, en tema de dónde se seca el pan, digamos, en realidad es en donde se hace la cocción del pan, ¿sí? Esos son secaderos, ¿sí?, tipo discontinuo. En el caso de los secaderos tipo continuo, o su observación, digamos, lo pudieran haber hecho en la introducción a la clase práctica. Por ejemplo, el tambor, donde interiormente está el sólido que se va desplazando
y fluye una corriente de gas. Una corriente de gas que tiene que entrar caliente a una determinada humedad, y allí en esa gran cantidad de masa de aire, ¿sí?, se va a ir transfiriendo lo que viene a ser el vapor de agua, por lo que el aire que salga del secadero va a tener mayor temperatura y mayor contenido de humedad. Entonces, los problemas que tenemos acá en el trabajo práctico, el primero es un secadero discontinuo, ¿sí?, y le solicita allí determinar los tiempos, ¿sí?, que es uno de las variables que se obtiene en el secadero discontinuo, es el tiempo de secado, y para eso tienen que hacer la observación de la gráfica de secado, que la gráfica de secado, eso tienen que tener muy en cuenta, así como muchas de las gráficas, ¿sí?, depende del sistema. En este caso también depende del tipo de sólido que se quiera secar o que se desee secar o con el que se está trabajando en el proceso. Va a depender la curva de secado. En el problema número 1 que ustedes tienen, allí tienen una determinada curva de secado que de hecho solamente le marca 2 periodos, pero saben que una curva de secado en realidad tiene 3 periodos, ¿sí? Pero en este caso solamente les representa 2 periodos que para el caso son los más importantes, ¿sí? Y a partir de allí tienen que determinar el tiempo en función de la curva de secado. ¿Sí? En velocidad, cuando la velocidad de secado es constante, cuando la velocidad de secado tiene una determinada pendiente, pero también es constante, ¿sí? Entonces, en función de eso, de en qué periodo se encuentren, ustedes tienen que hacer uso de la ecuación. Y en el caso, ¿sí? ¿Cuál sería el otro periodo que no está ahí? ¿El creciente? No, el primer periodo es cuando se pone en contacto el sólido, ¿sí?, con el aire. Allí es un periodo donde se tiene un precalentamiento del sólido con el aire. No hay transferencia allí ni de calor ni de masa. Por eso, en este caso, en esta gráfica que ustedes tienen allí en el práctico, tienen solamente 2 periodos porque el periodo donde tiene la velocidad constante, ¿sí?, es el periodo donde se ocurre mayor transferencia de calor y mayor transferencia de masa, tanto en el periodo de velocidad constante como el decreciente, ¿sí?, pero tiene una pendiente constante. Esos son los 2 periodos donde se encuentra la transferencia de calor y de masa. El primer periodo es el periodo donde se pone en contacto recién el sólido, que adquiere la temperatura del aire, ¿sí?, y dependiendo cómo esté el sólido, se estabiliza. Si el sólido está más caliente que el aire o está a menor temperatura, ¿sí? Eso va a depender. De hecho, esta curva que ustedes tienen allí en la gráfica, ¿sí?, les indica la velocidad secado versus la humedad en base seca, ¿sí? Esta es una forma de representar la curva de secado, pero ustedes también tienen, ¿sí?, la otra representación de la curva de secado, que es la humedad, ¿sí?, puede ser en base seca o en base húmeda, en función del tiempo. Eso también es la curva de secado. Es la otra representación de la curva de secado. En general, por allí la bibliografía comienza con esa curva de secado para las explicaciones. En la teoría del ingeniero está de esa manera, también primero la curva de la humedad en función del tiempo. Esta curva que también se le presenta acá es una curva de secado, pero está en otras, diríamos, unidades. Bien, este es para el caso del secadero discontinuo, ¿sí? En el problema número 2 ya tienen un secadero continuo. En ese secadero continuo tipo rotatorio, ¿sí?, que le especifica el problema, allí ya le está indicando qué tipo de humedad, si es humedad en base seca o en base húmeda, se tiene al inicio o al final, ¿sí?, de lo que se quiere llegar, digamos, con el sólido, a qué humedad se quiere llegar con el sólido, y la humedad y la temperatura del aire que va a ingresar para el secado del sólido.
ese problema está en la introducción a la clase práctica. Yo diría por allí si podemos plantear el problema número 3 que tienen allí en el trabajo práctico. A ver, para cómo hacerlo. Déjenme que allí les comparta el problema. Bien, ahí lo comparto. Voy a apagar un ratito la cámara, chicos, así puedo tener mejor conexión acá. Ustedes me dicen si lo están viendo, porque ahora sí no puedo ver el chat. ¿Están viendo, no? El problema. Sí, profe, sí se ve. Ah, gracias. Bueno, acá como para que tengan en cuenta. En el caso del problema número 3, ¿sí? Si bien les dice que es un secadero rotatorio en contracorriente, que opera diabáticamente, ¿sí? Acá le dice para secar 454 kilogramos por hora de un material cristalino, ¿sí? Para secar, ¿sí? Es decir, que esto sería la corriente de alimentación de nuestro sólido. A diferencia del problema número 2, que les indica para obtener 100 kilogramos por hora. O sea que acá está hablando de la corriente de salida de mi secadero. Y en este caso, para secar nos está indicando la corriente de ingreso, cuya densidad a granel es tanto, y nos indica acá desde 0,15 a 0,05 kilogramos de agua sobre sólido seco. Sí, bueno, acá ya nos está indicando, o sea, son humedades en base seca, fíjense, en kilogramos de agua sobre sólido seco. Si acá les diría sobre sólido seco más agua, entonces estos valores son de humedad en base húmeda. ¿Se entiende? Sí, profe. En eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, de 0,15 a 0,05. Entonces nos está dando X'. Y si el material se descarga de una centrífuga a 21,1 grados centígrados de temperatura mínima, casi toda la humedad que contiene el sólido es humedad superficial. Y la temperatura del aire es de 83 grados centígrados a la entrada del secadero, con una humedad de 0,03 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Esta humedad que nos está indicando allí el problema con la que ingresa el aire es ¿qué tipo de humedad? ¿Relativa o absoluta?
relativa, profe. Le dice relativa, el resto. Recuerden que cuando yo hablo de la humedad relativa, lo que quiero decir, ¿sí? Es que, por ejemplo, acá el aire a esta temperatura de ahora, 23 grados, pongamos 23 grados centígrados, ¿sí? Para esta temperatura de 23 grados centígrados, ¿sí? El aire puede ¿sí? llegar a contener, digamos, de vapor de agua 100, ¿sí? 100 kilogramos, ¿bien? Es lo que puede contener el aire, ¿sí? Lo máximo, porque después ya empieza, ¿sí? Digamos, va a tener un exceso, ¿sí? De vapor de agua. Entonces, si ese aire tiene 100, diríamos 100%, que en este caso sería de humedad, ¿sí? No podríamos hacer una transferencia de masa hacia el aire, porque el aire se encontraría totalmente saturado, ¿sí? Nosotros siempre necesitamos un aire que no esté saturado totalmente a esas condiciones de temperatura. Es decir, que si lo máximo que puede recepcionar el aire a esa temperatura y presión, digamos 100 kilogramos por ejemplo, ¿sí? Pero actualmente se encuentra con 20, ¿sí? Yo voy a decir que la humedad relativa del aire actualmente es 20%, ¿sí? Porque tiene 20 del 100 que puede recepcionar a esa temperatura y presión el aire. O sea, la cantidad que tiene actualmente, o en esas condiciones, diríamos, de agua, el aire, ¿sí? Entonces, cuando yo digo humedad relativa, siempre me estoy refiriendo al total que podría contener de agua el aire, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar con un valor menor del 100%, porque si no, no podríamos hacer la transferencia. Y cuando yo hablo de la humedad absoluta, lo que quiero decir, por ejemplo, ahora a 23, ¿sí? A 23 grados centígrados, la cantidad de agua que tiene el aire es 0.03, pero fíjense, sobre la relación de los kilogramos de aire seco, solamente lo coloco en función de el aire seco. O sea, lo que estoy diciendo es como, este aire está a 23 grados centígrados y tiene esta cantidad de agua por kilogramos de aire seco, ¿sí? En cambio, la humedad relativa me dice cuánto me está faltando para que ese aire llegue a la saturación. Entonces, en este caso que me dice los kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, nos está dando la humedad absoluta con la que está ingresando el aire. Ahora recuerden que si yo tengo la humedad absoluta y tengo la temperatura con la que ingresa, ya me puedo posicionar en la carta psicométrica y así sí puedo determinar qué humedad relativa en esas condiciones tiene el aire y la entalpía que tiene y demás propiedades o parámetros que puedo determinar a partir de la carta psicométrica. Y por otro lado, les indica allí que el número de unidades de transferencia es 2. ¿Sí? Acá es muy similar a lo que estuvimos trabajando en humidificación, ¿sí? Recuerden que para determinar la longitud, nosotros necesitábamos el número de unidades de transferencia, el número de unidades de transferencia por la altura de la unidad de transferencia, ¿sí? En este caso nos dice que el número de unidades de transferencia es igual a 2. Nos está dando un valor, ¿sí? De la relación. Y nos está dando el diámetro que tiene el secadero. Entonces nos indica determinar la humedad de salida del aire.
primero, y bueno, como punto B, la longitud del secadero. Entonces, si nosotros nos posicionamos, ahora ahí comparto la carta psicométrica. Bien. ¿Allí están viendo la carta psicométrica? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, aquí nos decía que el ingreso del aire tiene una temperatura de 83, o sea que acá tengo la temperatura del bulbo seco, tengo 80, 82, 84, 86, 88, 90, o sea que por este sector. Ahora ya que tenemos esto. Bueno, 82. Ay, se ve refinito, pero bueno. Ahí está mejor, ¿sí? 83 grados centígrados, ¿sí? Y por otra parte, ¿cuánto es la humedad absoluta que ingresa el aire? 0,03, profe. 0,03, ¿no? Sí. Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Aquí tienen kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Eso tienen que tener en cuenta porque a veces en alguna carta psicométrica, creo que la otra les dice gramos. Entonces, si estamos en forma correcta, tenemos que ver allí las unidades. A ver si, creo que ahora no Sí, se va a profe, poner. eran kilogramos. Bien. Bueno. Entonces, acá tenemos que posicionar el 0,3. Entonces tenemos, por un lado, acá, intersectamos, ¿sí? Entonces, a partir ya de esta intersección, yo puedo determinar la humedad relativa, que son estas curvas que están en este sector. Y también puedo determinar la entalpía y la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? En las diagonales, entonces. Esta diagonal que estaría por este sector, ¿sí? Estaríamos definiendo la temperatura de bulbo húmedo.
Entonces, para este caso, vamos a aproximarlo a 40, ¿sí? Pero bueno, allí ustedes tienen que hacer la correcta posición, ¿sí? Yo puedo leer esta temperatura de bulbo húmedo de 40 grados centígrados, ¿sí? Y yo sé que esa temperatura de bulbo húmedo se va a mantener constante en el proceso. ¿Bien? Entonces, sé que se va a mantener constante, pero necesito otro punto para poder determinar la temperatura o la humedad con la que sale el aire. Si yo tendría la temperatura con la que sale el aire, por ejemplo, estuvo en 83 y pasa a 50, ¿sí? Yo intersecto con la recta del bulbo húmedo y de acá ya puedo definir el valor de humedad absoluta con la que saldría el aire. Pero en este caso no tengo, o por lo menos no me define el problema. Y entonces, lo que sí nos indica allí es que las unidades, ¿sí?, que ustedes tienen de transferencia es igual a 2. ¿Y eso a qué es igual? Profe, sería la altura sobre la altura de transferencia. Claro, nosotros tenemos que la longitud de la unidad de transferencia es igual, o la longitud, perdón, del secadero es igual a el número de unidades de transferencia por la altura de la unidad de transferencia. El problema, ¿qué nos da de dato? El número de unidades de transferencia. ¿Y eso a qué es igual? Profe, ¿no sería igual al logaritmo natural de la temperatura? En general, la operación. Ahí está, exactamente. Acá ya se Bueno, los coloco y les comparto ahí. temperatura del bulbo húmedo también está involucrado, creo. Claro, exactamente. Allí. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? La parte del video. Sí, profe. Sí, se ve. Ah, bien. Uy, ahora sí. Quiero que no se coloquen las propagandas, no sé qué son esto. Bueno, acá tenemos que el número de unidades de transferencia, ¿sí? Tenemos el logaritmo natural, ¿sí?, de la temperatura que ingresa el aire, la temperatura que sale y la temperatura de bulbo húmedo, que es la misma para la entrada y la salida del proceso, ¿sí? Entonces, esta relación del logaritmo natural nosotros tenemos que es igual a 2. Además tenemos la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura con la que está ingresando el aire. Entonces, a partir de allí pueden determinar la temperatura con la que está saliendo el aire. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces ya al tener nosotros ya con esta ecuación la temperatura con la que está saliendo el aire, allí ya me voy a la carta psicométrica, o sea, por ejemplo me dice que sale a 60. Entonces me posiciono en 60 y de allí voy a poder determinar la humedad con la que está saliendo el aire. En el problema anterior, en el problema 2, sí les indicaba esa temperatura, pero no les daba el número de unidades de transferencia. Y obviamente tiene que estar a una humedad absoluta mayor el aire porque retiene el agua, el vapor, o se transfiere el vapor de agua. Entonces, de esa manera vamos a encontrar la humedad con la que está saliendo el aire, que es la parte A. Y la parte B, que le dice la longitud, ustedes ya al tener el número de unidades de transferencia igual a 2, ¿sí?, tienen que determinar, por otra parte, digamos, la longitud de unidad de transferencia. No sería altura en este caso, sino longitud de unidad de transferencia. Y fíjense en que allí también interviene, ¿sí?, el aire seco, que es B'. Entonces, a ver si lo puedo colocar en el diagrama.
necesitan determinar esta H, que ya no es altura, sino longitud de unidad de transferencia, que es igual al caudal de aire seco. Recuerden que el caudal de aire seco es el mismo a la entrada y a la salida, ¿sí? Porque el aire no se transfiere, digamos, si el vapor de agua, a medida que va pasando en el secadero, va aumentando su contenido de agua en el aire. Tenemos acá el coeficiente de transferencia de masa, ¿sí? Y acá tenemos la sección del secadero. Entonces, nos está faltando acá para calcular o determinar esta longitud de unidad de transferencia, este B'. Y este B' lo van a hacer de la misma forma que les explica acá la introducción, a partir del balance de agua. A ver si se coloca la propaganda cuando tendría que pasar. A ver, déjenme un ratito, que no me gusta tenerlo así. Métrica, la temperatura de bulbo. Ahí está, así. Adiós propaganda. Bien, les decía que este caudal de aire seco, B', lo pueden determinar a partir del balance de agua. ¿Sí? La interpretación del balance de agua es muy similar, o sea, no es muy similar, si se ha entendido todo lo que viene a ser balance que vimos, y en este caso, fíjense que está haciendo el balance de agua y que toma acá el peso del sólido seco. Si ustedes hacen las unidades del peso de sólido seco, sería los kilogramos, por ejemplo, de sólido seco por hora, ¿sí? Esa sería la unidad que tiene acá. Y acá ya le está diciendo que es un prima, o sea que es en base seca. Entonces acá le está diciendo los kilogramos de agua sobre los kilogramos de sólido seco. Kilogramos de sólido seco se va con kilogramos de sólido seco, y lo que me está quedando acá es la cantidad de agua que en este caso está ingresando al secadero. Y depende, bueno, el 1 creo que era la entrada para el sólido, sí, el 1 para el sólido es la entrada, ¿sí? Y la entrada para el aire es el punto 2. Entonces, acá nuevamente, B', acá tenemos los kilogramos, ¿sí? Que tendríamos de aire seco sobre hora. Y esta humedad absoluta, sabemos que son los kilogramos de agua, ¿sí? Sobre los kilogramos de aire seco. Kilogramo de aire seco se va con kilogramo de aire seco, y lo que estamos diciendo es que la cantidad de agua que ingresa con el sólido y la cantidad de agua que ingresa con el aire es igual a la cantidad de agua que sale en el sólido más la cantidad de agua que sale en el aire. ¿Sí? Estamos haciendo por eso un balance de agua. Lo que yo necesito determinar acá es la cantidad de aire seco, o sea, B', pero para eso voy a hacer uso del peso del sólido seco. ¿Sí? Y ese peso del sólido seco me lo pueden estar dando de dato, o me pueden estar dando de dato solamente el peso del sólido húmedo. Entonces, ¿cómo voy a determinar? ¿Sí? Es muy similar acá, ¿sí? Acá tenemos el peso del sólido seco, ¿cómo lo voy a determinar? ¿Sí? Dependiendo si el dato que tengo es el sólido húmedo a la entrada o a la salida. Recuerden que para el problema 3 es, decía, para obtener, si les dice para obtener, recuerden que estamos hablando de la salida, ¿sí? Entonces va a depender qué peso de sólido húmedo ustedes tengan, si a la entrada o a la salida. En este caso, por ejemplo, le está diciendo que tienen HS2, o sea, para mi sólido, acá, por ejemplo, para el problema 2, ¿sí? Es los 100 kilogramos por hora, ¿sí? Kilogramos, acá se entiende que son los kilogramos de sólido húmedo, ¿sí?
kilogramos de sólido húmedo. O sea que el kilogramo es la cantidad de sólido seco más el agua. Pero yo necesito, ¿sí?, el seco únicamente. Entonces le tengo que restar el agua que tenga en ese punto. Esto es lo que me está diciendo la cantidad de agua que tiene en ese punto. ¿Sí? Unidades acá, tengo los kilogramos de sólido húmedo sobre hora. ¿Sí? Y acá esta X2, fíjense que ya es una humedad absoluta, una humedad del sólido en base húmeda. Y en ese punto. Entonces, las unidades que va a tener acá va a ser los kilogramos de agua, ¿sí?, sobre los kilogramos de sólido seco más agua, o sea, los kilogramos de sólido húmedo. Entonces se va con los kilogramos de sólido húmedo y lo que estoy restando es agua en ese punto. Entonces le resto al sólido húmedo en ese punto la cantidad de agua y voy a determinar el peso del sólido seco. Entonces, dependiendo de qué punto esté hablando, voy a tener que ver si puedo utilizar esta ecuación o cómo la tengo que utilizar a esta ecuación. Entonces, una vez que ya sacan el peso del sólido seco, ¿sí?, ya pueden determinar B', que es el aire, la cantidad de aire seco, que es la que me va a permitir, ¿sí?, poder obtener el valor de la longitud de la unidad de transferencia, en este caso del secadero. ¿Me entendieron, chicos? Clarito, profe. Bueno, el resto, chicos. Camila también dice allí que sí. Sí, por allí yo lo que veo en esta parte de esta operación es, por eso se los recalqué, el tema de la humedad en base seca y la humedad en base húmeda, ¿sí? Y que lo tengan presente, el tema de las unidades, para que puedan utilizar el balance de agua y cómo determinar el peso del sólido seco. Es más bien tener en presente a qué es lo que me estoy refiriendo. Si quiero determinar el peso del sólido seco, le tengo que sacar el agua, ¿sí? Pero si tengo el sólido húmedo en el punto 2, le sacaré el agua que tiene el sólido en ese punto, ¿sí? Si está en el punto de ingreso, ¿sí?, le sacaré el agua que tiene en ese punto de ingreso. Y recién hacer un buen uso, digamos, de las diferentes ecuaciones. Bueno, yo creo que con esto van a poder encarar los problemas para los que tengan que presentarlo y bueno, y para el que mañana le llegue a tocar la parte de secado. ¿Les parece si allí hacemos el cuestionario? A ver si podemos sacar algunas observaciones. Dejar de compartir. Yo creo que me estaba compartiendo ya. Sí, porque tenía el video. Bien. Bien. Ahí vemos algunos puntos que obtuvieron valores bajos. Hay dos, por ejemplo, estos dos, tres. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Gracias. Bien. Bien, acá hace referencia al periodo de velocidad constante, ¿sí?, de secado, cuando finaliza.
¿sí? Recuerden allí que este finaliza cuando llega, ¿sí? O alcanza el contenido crítico de humedad. Y ustedes tienen el contenido de humedad crítico, el contenido de humedad de equilibrio. El equilibrio, digamos, allí, si se llega al equilibrio ya no se puede secar más el sólido, digamos, ¿sí? Cuando se llega al crítico, finaliza el periodo de velocidad constante, ya viene el periodo de velocidad decreciente. De hecho, ustedes en el problema número 1 tienen que ver allí si el contenido final de humedad que ustedes quieren llegar está dentro del decreciente y en qué sector, digamos, en esa curva. Bien. Luego hay otro concepto que es de humedad libre. Si bien en los problemas, ¿sí? no lo utilizamos, ¿sí? Como dato, diríamos, ¿sí? Pero se tiene que tener presente que esa humedad libre es la que nosotros podemos sacar o evaporar del sólido, ¿sí? Y esa humedad va a tener tanto humedad no ligada como humedad ligada. La humedad no ligada es la que generalmente se saca rápidamente y luego la ligada, parte se puede eliminar, ¿sí? Con el secado, ¿sí? Dependiendo hasta dónde quiero llegar con el secado, ¿sí? Entonces, la humedad libre comprende ambas, tanto la humedad ligada como la humedad no ligada. Estos son conceptos que lo van a tener que afianzar, digamos, sobre todo para el tema de la parte teórica, o cuando se hace la explicación de la curva de secado, pero que esté en función de la humedad versus el tiempo. Y acá hay otra. Bien. Bien, si bien acá en los problemas que vimos de los secaderos discontinuos y en el secadero continuo, ¿sí? Para determinar la longitud, le explica allí un método que es el que se da en la introducción a la clase práctica, ¿sí? Se tiene que saber que en realidad hay dos métodos y que el método que estamos utilizando nosotros es el método que se considera el método de transferencia de calor, ¿sí? Donde utilizamos sobre todo las variables de temperatura. También hay otro método que es el que está basado en la transferencia de masa. Son esos dos métodos que se utilizan para calcular o determinar la longitud de un secadero. En este caso, estamos haciendo uso del método de transferencia de calor cuando se tiene temperaturas elevadas del aire. Si bien no se especifica, directamente se lo utiliza al método, ¿sí? Ustedes cuando vayan a la bibliografía o a tratar el tema, van a ver que se cuenta con dos tipos de métodos para la determinación de la longitud del secadero. O sea que acá era verdadero, porque les pedía definir allí si era verdadero o era falso. Bueno, chicos, no sé si quieren realizar algún comentario, consulta para finalizar el tema. Profe, con respecto al problema 1, Sí, quisiera saber si estoy acertado en los resultados que saqué. sí. A ver, ahora le digo. Allí te piden uno, para el A te pide el tiempo de secado para alcanzar un contenido de humedad del 6%, te da envase húmeda. Y en el segundo, para alcanzar un contenido de humedad del 20%.
Claro, en el tema es que ahí me parece que cometí un error porque no tomé esos porcentajes, no los pasé a base seca. Yo lo tomé directamente del gráfico todo, tomé del gráfico todo. Me No, daban no, los no, datos, claro, pero no, no. Sí, hay que pasarlo a base seca. Si vos claro. tendrías una gráfica en base húmeda, sí podrías utilizarlo de esa manera. Ah, bien, bien, bien. Ah, entonces, bueno, está mal. Claro, me dio 2000 segundos, por ejemplo, para el primero, no, se me fue. Claro, en realidad en la parte B, sí, que vamos a suponer que, digamos, que no se... Vamos a suponer que ese 20% en base seca, así como lo hiciste vos. ¿Sí? Si nosotros nos vamos al 20% en base seca, ¿sí? Estaríamos justo en el contenido de humedad crítica, donde termina el periodo de velocidad constante. Sí. Entonces, allí tendrá que determinar el tiempo con la ecuación. ¿Sí? Y en cambio, en la parte A te pide un 6%, vamos a decir que es base seca, o sea que es un 0.06, ¿sí? Entonces está cercana al equilibrio, ¿sí? Y allí para ese tiempo va a tener el tiempo tanto del periodo de velocidad constante como el decreciente, y se van a tener que sumar dos tiempos. Ah, bien, 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 profe. Ahí igual les paso a ver los valores que estoy manejando, así los pueden ustedes luego controlar. Para el problema número 1, que es ese, tengo para la parte del periodo de velocidad constante 4.94 horas. Y para el 6% que quiero llegar de humedad en el sólido, 18,11 horas. Ese es el total, ¿no? Así sumando el periodo de velocidad constante más el periodo de velocidad decreciente. ¿Me tomaron allí, chicos? Ah, bueno, profe. Ah, perdón, tenía el micrófono abierto. Sí, sí, sí. Ya lo voy a verificar bien a ver si saco esos resultados. Bien. Gracias, profe. Bueno, ok, entonces chicos, aquí finalizamos las clases prácticas. Mañana, bueno, como les dije, ya a las 8 van a poder contar con el caso de estudio. Ahora le está justo consultando a la profe la consulta, por qué medio lo van a tener, así lo podemos publicar. Bien. Y bueno, el viernes recuerden que tiene que hacer la presentación del informe, el sábado el del video. Bueno, yo creería que durante la semana que viene ya van a tener las notas. Y el miércoles, si no recuerdo mal, que dijimos 24, igual yo ya se les medí las fechas para la presentación de los trabajos prácticos, que allí ya les voy a incorporar mañana, yo creo, a la tarde, el foro para que puedan subir. Si los quieren subir antes, los puedan subir. Pero hasta el 24 del día miércoles para la presentación de los trabajos prácticos. Yo igual, de todas maneras, ¿sí? Cuando ya tenga las evaluaciones de los casos de estudio y las recuperaciones, si es que hay algún grupo que va a la recuperación, recuerden que allí les marqué que o lo vamos a hacer oral o vamos a ver de colocar una evaluación tipo cuestionario. Ya vamos a ver, pero va a ser la semana, en esa semana, digamos, porque allí ya tenemos que cerrar, ¿sí? Y que teniendo las dos evaluaciones, cuestionarios aprobadas, el caso de estudio aprobado, ¿sí? Los trabajos prácticos aprobados, van a tener la regularización de la materia, y yo voy a estar publicando, ¿sí? Los estudiantes, ¿sí? Que están regularizados, como para que todos les quede claro que han aprobado el trabajo práctico, que han aprobado el caso de estudio y las evaluaciones. Como son 3 ítems, entonces para que cada uno tenga presente, digamos, o por lo menos que están ok, digamos, porque luego tienen que ver ustedes con sección alumnos, en el SIU, cuando les pase el ingeniero, la regularización, si están en condiciones o no, digamos.
Bueno, chicos, nos estamos viendo. Que se encuentren bien. Cualquier cosa me escriben o me envían un correo. Bueno, profe, muchas gracias. Que ande bien, hasta luego. Nos vemos, Leonel. Hasta luego, Nos profe. vemos, Camila, que estén bien. Agustín. Hasta luego, profe, gracias.